no tiene una base teórica real. Las ecuaciones se derivan de relaciones empíricas obtenidas por correlaciones simplemente. Algunos de ellos están basados pues en la práctica de el uso de los números adimensionales, de los cuales ya hemos hablado anteriormente, básicamente en cuestiones de flujos, basados en el número de Reynolds o del número de Schmidt, si es que se trata de la transferencia de masa, pero en general no tienen una base sólida. Entonces, cuando se trata de realizar cálculos, en este caso, lo único que queda por hacer es presentar la ecuación e indicar en qué circunstancias se usa la ecuación. No tenemos mucho para mencionar en relación a las características de la, en este caso, algo que pudiera darle un poco más de dinamismo o algo pues que nos llame un poco más la atención en el tema de los cálculos. De todas maneras, los tenemos que presentar. En una clase posterior, cuando ya abarquemos la operación propiamente de, por ejemplo, absorción o de destilación, como esto ya habrá estado determinado, nosotros usaremos lo que veremos en ese momento, por ejemplo, en la operación de la absorción, ¿no? Y la usaremos para hacer lo que podría ser un cálculo completo, ¿no? Es decir, tenemos un problema de absorción y vamos a hacer el diseño de una columna. Para eso calculamos en las diferentes etapas todo lo que necesitemos para determinar las especificaciones de una unidad completa de transferencia de masa, como podría ser la de absorción, y entonces ahí se incluirá el cálculo de las columnas, ya sea de empacadas o de platos. En la clase pasada ya más o menos les había dicho cuáles eran las preferencias en los diferentes tipos de operaciones, y en la clase previa también ya habíamos hablado de esas características de los equipos de intercambio de masa, ¿no? Y cómo se les calcula. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los cálculos en las columnas de platos, con una breve descripción de cómo son estos. Bueno, acá tenemos un diagrama esquemático para la transferencia de una transferencia de masa en una columna de platos. Normalmente se utilizan para la transferencia en absorción, desorción o destilación. Con bastante menos frecuencia su uso se da en el caso de la extracción líquido-líquido. Y la razón fundamental es que, como ven, en la columna de platos, el movimiento fundamental del líquido hacia abajo, ¿no?, desde el tope hacia el fondo, es por gravedad. Mientras que el movimiento del gas o del vapor es fundamentalmente por presión. Hay una presión abajo, sube. No es lo mismo en el caso de la extracción líquido-líquido. En el caso de la extracción líquido-líquido, el movimiento de una fase hacia arriba y de la otra hacia abajo está dado más bien por la diferencia de densidad, ya que se trata de dos fases diferentes. El movimiento es por diferencia de densidad, no tanto por gravedad. Por diferencia de densidad hay una fase que se va hacia el fondo, la que es más densa, ¿no?, y una que va hacia arriba, pero
no es tan fácil este movimiento en una columna solamente por cuestión de gravedad, ¿no? Porque los dos líquidos tienden a irse hacia abajo por gravedad. Si no hacemos un equilibrio adecuado en los movimientos y en los flujos, vamos a encontrar que no vamos a tener pues ese paso en contracorriente que necesitamos. Bajo esas circunstancias, las columnas de plato son poco usadas para el movimiento y el contacto en extracción líquido-líquido. La mayor parte de las veces se les usa en las otras operaciones unitarias que ya les he mencionado, mayormente para destilación y en segunda instancia para absorción. Bueno, entonces, en las columnas de platos, el gas y el líquido se ponen en contacto a través de porciones de líquido estancado sobre platos por Bose. Miren, esta es una diferencia importante también comparado con el de las columnas de platos. En las columnas de platos el líquido permanentemente está cayendo y el relleno busca generar superficies por las cuales discurre el líquido y sobre las cuales va a pasar el gas. Es como decir, vamos a estirar el líquido para que el gas pase por encima de él. La existencia de un gran número de componentes dentro de la columna empacada hace que ese estiramiento, digamos, de líquido sobre una superficie sea bastante extenso. Tenemos una alta área superficial, lo que se le llama así, en las superficies de los empaques, ¿no? Para el contacto con el gas. En este caso, en las columnas de platos, no ocurre así. Miren, el truco, podríamos decir, la característica de la transferencia en platos es que en cada plato se forma una cierta cantidad de líquido. Aquí no ha salido tan claro digamos, la separación de la parte líquida, digamos acá, ¿no? Acá tenemos una cantidad de líquido que esté estancada encima del plato. Y ese líquido es el que sirve para el paso del gas. El gas debe entrar desde abajo, en alguna de las formas que también ya hemos indicado. Digamos, por ejemplo, acá tenemos placas perforadas, entra por cada agujero y burbujea en el líquido. Y luego sale como vapor o como gas hacia arriba. Pero fíjense, el líquido aquí cae lateralmente, avanza transversalmente y cae por acá. Y eso lo repite en cada plato, ¿no? Cae lateralmente, avanza transversalmente, cae lateralmente al siguiente plato, en el siguiente plato otra vez transversalmente, cae lateralmente y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que nosotros hemos denominado flujo cruzado. Uno va horizontal, el otro va vertical. Esa es la forma en la que se trata de promover el contacto entre líquido y gas en una columna de platos. Además, tenemos que producir el burbujeo del gas o del vapor en ese líquido. Entonces hay varias de las características que también podemos encontrar en una columna de empaque. Por ejemplo, que si el flujo de gas es demasiado grande, también podemos encontrar de que va a producir borbotones. No queremos, lo que nosotros quisiéramos es de que entren burbujitas chiquitas ¿no? Y en una porción de líquido que hay, ¿no? La burbujita pues vaya ascendiendo, porque eso significa que está haciendo transferencia de masa entre el gas o el vapor,
¿no?, con el líquido que lo está rodeando, ¿no? Pero si se producen borbotones, ¿no?, entonces mueve demasiado el líquido y no genera ese intercambio íntimo que necesita hacer. Pues también ese tipo de problemas ocurren. Por otro lado, por ejemplo, acá se ve en esta columna lo que sería como una nube. Esta nube, en algunos casos, puede estar formada por espumas. Las espumas pueden formar costras, podríamos decir, que dificultan el paso del gas, ¿no? Dificultan también el paso del líquido. Entonces tampoco no son tan buenas. Si se formara solamente como una nubecita, no sería problema, porque la nubecita significa que son gotitas muy diminutas que van a estar en el ambiente rodeadas por vapor, ¿no? Esa es una niebla, podríamos decir. Entonces, si se formara una niebla, estaría muy bien, porque tenemos dos formas de transferencia. Una por las burbujitas que están en el líquido y otra por las gotitas que están rodeadas de gas y que también están haciendo intercambio de masa, ¿no? Y esas nieblas o gotitas van a ser llevadas por el gas hacia el siguiente plato y así sucesivamente. Más o menos eso es lo que podríamos interpretar de lo que está pasando en una columna de platos. Entonces el gas burbujea en el líquido y así se pone en íntimo contacto, luego se separa. La forma principal de la transferencia de masa es a través del burbujeo. ¿Bien? No en todos los casos se forman nieblas, ¿no? Y afortunadamente no siempre se forman espumas. Las espumas no son tan deseables. A diferencia de una niebla, la niebla no está, digamos, no es una superficie continua, mientras que las espumas sí pueden formar una superficie continua. Imagínense, ¿no? Ustedes lo habrán visto, por ejemplo, podría decir, no sé, algo me viene a la mente, digamos el detergente. A veces cuando ustedes deben haber observado, cuando están lavando, ¿no?, si no hay mucho movimiento se forma una espuma que es más o menos gruesa de detergente. ¿Sí? Y si se forma un gas o lo que hay, esa espuma se hincha hasta que ¡plop!, se rompe, ¿no? ¿Qué significa? Que lo que le está hinchando es el gas que está tratando de subir, hasta que la espuma ya no tiene resistencia, pues y ¡plop!, se rompe y sale el borbotón de gas. O también podría decir en el caso de, por ejemplo, ustedes echan un huevo al sartén, ¿no? La clara se forma una película, pero debajo de la película hay algo de gas que se está calentando, ¿no? Entonces se hincha esa película de la clara de huevo hasta que no soporta más la presión y ¡pum!, se rompe, ¿no? Entonces, ¿eso qué está demostrando? Que es un burbujón el que se ha formado y que rompe la espuma, lo que significa que ahí no hay transferencia de masa. O la transferencia es muy baja porque la burbuja es demasiado grande. Entonces, tampoco no es bueno que se formen las espumas. En algunos casos, para facilitar la transferencia de masa, en operaciones donde se forma demasiada espuma, se le agrega a uno de los componentes, generalmente al líquido, se le agrega un tensoactivo. El tensoactivo facilita el que se formen películas más delgaditas en las burbujas y por lo tanto hay menos, digamos, fuerza en la formación de la espuma, ¿no? La espuma más fácilmente se rompe y si se recompone, ¿no?, nuevamente va a tener menos fuerza, ¿no? La tensión superficial, digamos, como una especie de detergente,
reduce ese efecto. Bueno, esas son cuestiones que ocurren ya en la operación misma en una planta, ¿no? Generalmente en el tratamiento teórico casi eso no se ve, ¿no? No es ni siquiera, que yo sepa, no es calculable. Bueno, para llegar al equilibrio es necesario una alta superficie interfacial, igual como en el caso de las columnas empacadas. Se necesita también una alta turbulencia y se necesita que el tiempo de burbujeo sea suficiente para una alta eficiencia. Entonces, la operación de una columna de platos, a pesar de la simplicidad y la sencillez con la que nosotros la vemos, tiene también sus complicaciones. Fíjense, esto es importante, dice, necesitamos que el burbujeo tenga tiempo suficiente para la alta eficiencia. Digamos que tenemos una camita de líquido, ¿no? O sea, una cierta cantidad de líquido que es demasiado delgadita. Entonces la burbujita atraviesa muy rápido y no llega a transferir la masa. No le alcanzó el tiempo. Necesitamos que sea un poquito más. Pero una cantidad de líquido más grande de la necesaria genera también un aumento de presión. Para que pase, el gas tiene que hacer un poco más de esfuerzo, porque la altura del líquido pues genera una presión sobre la burbujita que está tratando de subir. Cada cosa tiene su ventaja y su desventaja. Entonces hay que tratar de que eso sea más o menos razonable en las alturas, en las caídas de presión, etc. Miren, el uso de las columnas de destilación tienen ya, diría, más de 150 años de éxito, naturalmente, en la industria, y se usa y se usa y se repite, pero la mayor parte, prácticamente el 90 o 95% de las operaciones en la industria con torres de platos corresponden a la práctica. O sea, la experiencia de cómo fue algo anterior, la persona que tuvo la experiencia la transmite a otro y ese así sucesivamente. Ahora yo he tenido algo de experiencia, no puedo decir que es mucha experiencia, alguito de experiencia trabajando con columnas de destilación. Entonces, más o menos de lo que recuerdo lo transmito. No tuve suerte de manejar ecuaciones, básicamente, o sea, no he vivido las ecuaciones. Simplemente las tengo ahí y se usan. Más tengo el recuerdo de lo que les cuento con ocasiones, es decir, de si la altura es demasiado, de si ocurre esto, puede tener problemas la operación, si la espuma o la niebla, qué sé yo, ese tipo de cosas que son más descriptivas, ¿no? Y más interpretadas con la lógica de lo que hemos estudiado, más que con las ecuaciones. Pero las ecuaciones han generado buenos resultados en correlaciones y por eso se les aplica. Nosotros cuando trabajamos una columna de platos en el cálculo suponemos que cada plato corresponde a una etapa de equilibrio. Quiere decir de que el líquido que cae de un plato hacia el que sigue hacia abajo está en equilibrio con el vapor o con el gas que sube hacia el plato de arriba. Eso significa que cada plato es una etapa de equilibrio. Eso quiere decir también que si nosotros queremos interpretar la transferencia en un diagrama que sale del balance, como ya lo hemos visto, y lo vamos a ver con más amplitud después, eso significa que las concentraciones X del líquido e Y del vapor o gas que sube
están en la curva de equilibrio. Pero, desafortunadamente, no siempre ocurre eso, es decir, no siempre se llega al equilibrio. Por eso es que una de las cosas que se estudia también en las columnas de platos, sobre todo, es el tema de la eficiencia. O sea, qué tan eficiente es el plato para mezclar líquido y gas y producir el equilibrio. En algunos casos se llega muy cerca del equilibrio, 98, 99%, en otros casos es 70%, lo que implica una eficiencia no muy buena, pero en muchas operaciones es de todas maneras aceptable. O sea, si ya sé que no se va a producir el equilibrio completo, entonces lo que haremos es aumentar el tamaño de la columna y aumentar el número de platos. Esa es una de las salidas. En fin, pero nosotros normalmente cuando diseñamos la columna suponemos que tenemos que llegar al equilibrio y por lo tanto esperamos que nuestro diseño sea bastante efectivo, bastante eficiente. El número de platos requerido normalmente es calculado por el balance de masa global. Hace 2 clases nosotros vimos, al hablar de los coeficientes de transferencia de masa, hablamos también del balance de masa en una columna, ya sea de platos o de relleno. El balance de masa determina una recta de operación y las características termodinámicas determinan una curva de equilibrio. Con esos 2 elementos, la recta de operación y la curva de equilibrio, podemos determinar cuántos platos podríamos necesitar en esta operación y cuáles son los extremos de composiciones que vamos a tener en la entrada y en la salida, considerando que vamos a trabajar con etapas de equilibrio. Si no van a ser etapas de equilibrio, tendremos que determinar una eficiencia y trabajaremos con esa eficiencia en reemplazo de la curva de equilibrio, ¿no? O sea, haremos una especie de curva de equilibrio falsa que nos ayude a determinar esa característica. La eficiencia se establece por la forma de realizar el contacto gas-líquido y por el diseño mecánico. Cómo se construyen los platos es muy importante para determinar este éxito. Digamos que ya a lo largo de los 150 años que les estoy hablando de fabricación de columnas y de desarrollo de destilación y de absorción en columna de platos, se han ido acumulando una serie de reglas empíricas, ¿no? Que en inglés le llaman rule of thumb, ¿no? O sea, como decir, la regla del dedo, ¿no? Que son reglitas que dice, pero ¿de dónde sale esta idea? No, tú créeme nomás, con eso te va a funcionar. O sea, ese tipo de reglas prácticas acumuladas en la experiencia son las que muchas veces ya nos hacen que ahora nosotros tengamos un conjunto de guías para la construcción de una columna de platos o de una columna de rellena. O en última instancia, en ingeniería tenemos abundante cantidad de reglas de ese tipo empíricas como para determinar qué hacer en una serie de operaciones, ¿no? Ya sea transferencia de masa, transferencia de calor, cinética, ¿no? O sea, en las diferentes operaciones siempre hay reglitas que la experiencia nos ha llevado a ir acumulando, ¿no? Y con eso se trabaja. Bien. Hay un librito que leí hace mucho, me parece que el autor es Leva, que justamente su objetivo es recolectar todas las reglitas empíricas que se han dado en ingeniería y que ayudan a la operación de una planta, al diseño de un equipo, ¿no? A la solución de problemas, en fin.
un librito interesante, muy breve, creo que no me acuerdo cuántas, pero serían 80, 90 páginas, no era muy extenso y además era como una especie de librito de bolsillo, chico nomás. No sé si lo tendrán en la biblioteca, no recuerdo, en fin, pero algo de eso también se aplica a la construcción de las columnas de platos que nosotros vemos. Bueno, el contacto gas-líquido se produce básicamente por tres tipos de elementos: campanas de burbujeo, ¿no?, que se ven acá, válvulas, que son estas, y placas perforadas. Como ya dije, en las campanas de burbujeo el gas sube, luego baja y sale por las rendijas y burbujea en el líquido. Esto es probablemente lo primero que se diseñó para la columna de platos, o sea, son las más antiguas, las campanas de burbujeo. Posteriormente se desarrollaron las placas perforadas. Las placas perforadas se han empezado a usar extensivamente a partir de los años 50, o sea, 1950, 55, por ahí, ¿no? Se han ido desarrollando mucho más. Y como una especie de tratar de mejorar y tener un intermedio entre válvulas y campanas, entre placas y campanas, ¿no?, es que se desarrollaron estas válvulas, ¿no? Hay diferentes versiones en las válvulas. Lo que hace es simplemente que si la presión de vapor es suficiente, levanta la válvula y deja salir el gas. Igual acá. Hay unas cuantas válvulas patentadas, ¿no?, y otras comunes que ya se usan sin patente, como por ejemplo estas. Se necesita una gran velocidad de gas para producir turbulencia, pero no tanta como para que se formen espumas y para que las burbujas arrastren gotas. Recuerden, tenemos que hacer intercambio de masa, pero no producir el arrastre, ¿no?, del líquido por medio del gas. Una velocidad muy baja en el gas genera un líquido muy tranquilo. Entonces, las burbujas suben, terminan de subir, pero al costado hay lugares donde no hay burbujas, entonces hay parte del líquido que no tiene transferencia de masa. Necesitamos que todo el líquido se mueva y que las burbujas pues estén en contacto con toda esa turbulencia. Una altura del líquido elevada genera una alta caída de presión. También una alta caída de presión aumenta el costo operativo por requerir más potencia para el flujo. Una alta presión en la destilación requiere mayor temperatura en el fondo y en algunos casos puede ser inconveniente porque los productos pueden ser sensibles al calor, a la temperatura. Una alta diferencia de presión entre los platos también obliga a tener una mayor altura para que el flujo llene el plato. Y un alto flujo también puede producir la inundación de la columna, donde el gas restringe el flujo del líquido. O sea, no es que las columnas de platos están libres de problemas, también ocurren problemas y tenemos que tratar de trabajar adecuadamente. Esta es una gráfica en donde se sugiere un cierto rango para una operación estable. Ni tan grande el flujo en el líquido, ni tan poco flujo en el líquido, ¿no? Ni tan grande flujo en el vapor, ni tan bajo flujo en el vapor. Tiene que ser un flujo razonable en cada uno de ellos. Pues un bajo flujo de líquido no llena el nivel y no alcanza el rebozo. Los cálculos para dimensionar, ya lo dije, se basan mucho en la experiencia y en factores empíricos. Así que lo único que nos queda es dar esos valores. Bien, como les dije, el flujo en una columna de platos puede ser contracorriente o en flujo cruzado. Fundamentalmente, como lo vemos acá, es flujo cruzado, ¿no? El líquido avanza
horizontalmente y el vapor avanza verticalmente. El caso de movimiento contracorriente sería si el líquido cae y sigue cayendo, ¿no? Y el vapor sube, nada más. También ocurre esto cuando trabajamos con placas perforadas que no tienen rebosaderos y solamente confían en que la cantidad de líquido que cae va a generar una altura de líquido a pesar de que no hayan distribuidores y nada de eso. Pues, por ejemplo, acá viene el líquido de un plato y para forzarlo a que haga un movimiento transversal, tiene una especie de sello. Tiene una especie de sello, el líquido tiene que subir por este rebose y caer. Y para que caiga hacia el otro lado, también tiene un rebose y cae. Este es el que se llama el rebosadero o derramadero. En el siguiente se repite lo mismo, para que caiga y vuelva a pasar para acá. Entonces, de esa manera se está forzando el paso transversal. Miren los arreglos que hay en las columnas de platos. Para forzar el paso de flujo cruzado y por acá cae. Por aquí viene el plato de arriba, avanza y cae hacia el plato de abajo. Para formar este tipo de flujo existe una barrera acá lateral. Entonces, cae del plato de arriba por acá, rebosa y cae a esta parte del plato, obliga a dar la vuelta y caer por acá. Entonces a esto se le llama flujo inverso. O en este otro tipo, donde el flujo es de doble paso, cae por acá, en el plato avanza lateralmente hasta este hueco y por acá cae al siguiente plato de más abajo. Eso es el doble paso, este es el doble paso en cascada, igual que va forzando a la bajada, ¿no?, en 2 pasos o en 4 pasos. Y acá se tiene rangos de capacidad de líquido sugeridos o recomendados para una columna de determinados diámetros. O sea, esto no es calculado teóricamente, simplemente son sugerencias basadas en la experiencia, ¿no?, para flujo inverso, para flujo cruzado, etc. Estos son los galones por minuto en operación para este tipo de flujos, para este tamaño de columna, para el diámetro de columna de este. Bien. Esta es la tabla 6.1 del libro de Treibel. Da condiciones y dimensiones recomendadas para las torres de platos. ¿Cuál es la separación que debe haber en cada plato? Para las ecuaciones que vienen después, hay un diámetro de la torre, que acá aparece como T, y hay un espaciamiento de la torre como T minúsculo. Ven acá que los diámetros de las torres, bueno, aquí se ve hasta 8 metros, pero pueden haber columnas que pueden llegar hasta los 15 metros. Imagínense, 15 metros de diámetro y alturas hasta de 100 metros de altura de columna, ¿no? Los platos son tan grandes que una persona puede meterse dentro del plato y puede caminar, imagínense, 15 metros, ¿no? Es una cantidad enorme. Bueno, entonces acá se recomienda para este diámetro este espaciamiento, o sea, esta altura entre plato y plato. El flujo de líquido no debe ser superior a 0.015 metros cúbicos por metro de diámetro por segundo. Para platos de flujo transversal de un solo paso, y no superior a este valor para otros tipos de flujo. Y este es el sellado de los vertederos, es decir, la altura del líquido que tiene que subir el líquido para que caiga el rebose y pueda tener caída hacia el otro lado, ¿no? En ese caso, como mínimo deben tener 5 milímetros de altura sobre el rebose. Presiones atmosféricas y superior o sea, para estos casos
por lo menos 25 milímetros y de preferencia 40 milímetros. Esta es la continuación de la misma tabla. La longitud del derramadero para derramadero, o sea, en el plato hay una sección por donde cae hacia el siguiente lugar, eso es el derramadero, como lo llama Treiba. Está indicando acá más o menos el tamaño, la longitud del derramadero en función del diámetro. O sea, casi la mitad, miren, del diámetro de la torre. Distancia desde el centro de la torre, en fin. Como ven, son todas recomendaciones de cómo construir la torre. Acá tenemos características de una campana de burbujeo, dos diferentes formas de construir la campana de burbujeo, la forma de ubicar los agujeros en una columna de placas perforadas, los huecos forman un triángulo, el centro de los huecos, y la distancia entre los centros se llama paso. O sea, de aquí, entre este punto y este punto, ya que se trata de un triángulo equilátero, los tres lados son iguales, 5 1/4 pulgadas. Este es un diámetro bastante grande, ¿no? Para las campanas de burbujeo, igualito. En este caso debe ser campanas de burbujeos. Pero es más o menos lo mismo para las placas perforadas. El diámetro de la columna debe permitir una velocidad lineal de gas y flujos aceptables dentro de rangos satisfactorios. A continuación vienen las ecuaciones para los cálculos. Yo creo que esto lo vamos a dejar para completarlo en la próxima clase. Todavía tenemos varias diapositivas que vienen. Digamos, ya la parte descriptiva ya le hemos dado para tener el marco en el cual vamos a ver las siguientes ecuaciones, ¿no? Es cuestión ya de presentar las ecuaciones y decir qué significa cada término. Eso lo mejor lo vamos a continuar en la próxima clase y ahora vamos a detenernos en este punto. No sé si tendrán alguna cosa que quieran manifestar. Parece que no. Entonces les pido por favor que activen sus videos. Y ya saben, a diferencia del inicio, cuando yo paso lista y hago una segunda pasada por si alguien no estuvo presente. Pero en esta lista final yo hago una sola pasada. Los que no respondieron a su momento supongo que no están. Así que tienen que estar atentos al momento en que les toca responder, ¿ya? Por favor. Bien, entonces veamos. Agapi. Presente, profesor. Agapi presente. Alarcón. Alarcón presente. Araujo. Araujo presente, profesor. Aroni. Aroni presente. Presente. Atúncar. No está Atúncar. Allí está. Tampoco. Ailas. Tampoco. Baez. Presente, profesor. Sí. Aldeón. Sí. Briceño. No está Briceño. Calixtro. Presente, profesor. Camacho. Presente, profesor Camacho. Cano. No está Cano. Cárdenas. Parada presente, profesor. Carpio. Carpio presente.
Castillo. Castillo presente, profesor. Chura. No está Chura. Efio. Efio presente. Bien. Fernández. Fernández presente, profesor. Flores. Presente, profesor. García. No está García. Hernández. Hernández presente. Bien. Lucas. Presente, profesor. Mendoza. No está Mendoza. Montes. Montes presente, profesor. Naupari. Presente, profesor. Navarro. No está Navarro. Pichilingue. Pichilingue presente. Preciado. No está Preciado. Ramos. No está Ramos. Ramos presente. Ramos sí está. Retamoso. Retamoso presente. Reyes. Reyes presente. Ríos. Ríos presente, ingeniero. Rodríguez Antaigua. Rodríguez Antigua presente. Rodríguez Chávez. No está. Rodríguez Zúñiga. Tampoco. Rojas. Rojas ya no es presente. Salomé. Salomé presente. Samanés. Samanés presente. Sandoval. Sandoval presente. Suárez. No está Suárez. Tafur. No está Tafur. Tapia. Presente. Tasaico. Intaya. Taller presente. Valverde. Valverde presente. Vidal. Vidal presente, profesor. Infanzón. Infanzón presente, profesor. Muy bien. Entonces, nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Ya? Que la pasen bien, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.